Bueno, vamos a continuar con el álgebra de las sucesiones. Vamos a aprovechar lo que ya sabemos de las sucesiones infinitesimales, o que llamamos nulas también, ¿no? Entonces, para hacer algunas demostraciones de algunos hechos acerca de las sucesiones convergentes. Vamos a usar ese hecho en las siguientes proposiciones, en estas dos proposiciones. Bueno, supongamos que tenemos una sucesión de números reales. Entonces, si tenemos que la sucesión converge a L, esto es equivalente a decir que S sub n menos L es una sucesión infinitesimal. Veamos cómo va esto. Si S sub n tiende a L, esto, según la definición, es que para todo número positivo existe un índice n sub 0 que pertenece a n de los términos de la sucesión, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0, es decir, que para los términos que tienen índices mayores o iguales que n sub 0, entonces se cumple que S sub n menos L es menor que epsilon. Pero, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que la sucesión de los términos S sub n menos L es una sucesión infinitesimal, tomando S sub n menos L como una sucesión de términos. Así podríamos pensar en la sucesión que va S1 menos L, S2 menos L, S3 menos L, etc. Esa sucesión es menor o igual que epsilon, y eso es justamente la definición de sucesión infinitesimal. Entonces aquí hemos aprovechado el hecho de las sucesiones infinitesimales. Ocupando esto, podemos hacer algunas demostraciones de otras propiedades acerca de los límites en general. Veamos esta otra proposición. Supongamos que tenemos una sucesión de números reales. Si S sub n es convergente, entonces S sub n es acotada. Si es convergente, es acotada. Veamos cómo probar ese hecho. Si la sucesión es convergente, es acotada. Y vamos recordando estos hechos porque se usan mucho a la hora de hacer cálculos. Veamos esta demostración. Supongamos que el L es el límite de la sucesión. Como S sub n tiende a L, entonces S sub n menos L, vimos antes en la proposición anterior que es una sucesión infinitesimal. Y como es infinitesimal, ya hemos probado que esta es una sucesión acotada. Quiere decir que existe un m sub 0, cumple la definición de ser acotada, ¿no? Que existe un m sub 0, un número real positivo, tal que para todos los índices S sub n menos L es menor o igual que epsilon. Pero ¿qué significa esta desigualdad? Aquí podemos ocuparla, ¿no? Para todo n que pertenece a n, S sub n es S sub n menos L más L. Aquí podemos sumar 0. Y por la propiedad del valor absoluto de la desigualdad triangular, podemos separar este valor absoluto, pero se mayorizan aquí, ¿no? Pero S sub n menos L es menor o igual que m, y nos da m más L. Aquí, esta expresión del inicio, S sub n, queda acotada por m más L. Y ahora lo que hacemos es tomar m' más el valor absoluto de L, y ese es mayor que 0. Y por lo tanto, la sucesión S sub n quedó acotada por este número. Así. Ahora vamos a revisar los teoremas que tienen que ver con el álgebra de límites. Es decir, son propiedades acerca de la suma, la resta, el producto y el producto por escalar de sucesiones. Vale, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Supongamos que un y b sub n son dos sucesiones convergentes, a u y b. Un converge a u y bn converge a b. Si tenemos un número real, entonces las sucesiones u sub n más b sub n, u sub n menos b sub n, u sub n por b sub n y lambda por u sub n son también convergentes. Y los límites de convergencia son u más b, u menos b, u por b y lambda por u, respectivamente. Son los límites de cada una de estas sucesiones. Si lo escribimos en términos de límite, entonces vamos a tener así: si u sub n tiende a u y b sub n tiende a b, entonces el límite de u sub n más b sub n es el límite de u sub n más el límite de b sub n. Y el límite de la diferencia es análogo. El límite del producto es el producto de los límites. Y el límite de una constante de la sucesión lambda por un es la constante por el límite de un. Así. Vamos a ver la demostración.
hay que probar que u sub n más b sub n tiende a u más b. Entonces pongámosle nombre a la sucesión w sub n, es u sub n más b sub n menos u más b entre valor absoluto. Vamos a demostrar a ver qué carácter tiene esta función. Reordenando, es claro que podemos poner w sub n como u sub n menos u más b sub n menos b. Y entonces esta w sub n es una suma de dos sucesiones infinitesimales, porque u sub n menos u es infinitesimal como vimos antes, y b sub n menos b también es una sucesión infinitesimal. Y entonces quedó expresada como una suma de dos sucesiones infinitesimales, y por lo tanto es una sucesión infinitesimal o nula. Y por lo tanto u sub n más b sub n tiende a u más b. Con la resta hacemos algo muy parecido. Entonces solo hacemos los ajustes adecuados. Vamos a ver. Ahora vamos con el producto. Vamos a tomar esta sucesión w sub n, vamos a definir esta sucesión y vamos a ver que esta es infinitesimal para poder decir que u sub n por b sub n menos u tiende a u por b. Bueno, w sub n lo podemos poner de esta forma, vean, u sub n por b sub n menos u por b sub n más u por b sub n, le sumamos 0, ¿no? Menos u por b. Y entonces agrupando de manera adecuada nos queda esta sucesión. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el producto de una sucesión infinitesimal que es u sub n menos u y una sucesión que, como es convergente, es acotada. Entonces esta primera es una sucesión infinitesimal y lo mismo pasa en la segunda. Tenemos que w sub n es la suma de dos sucesiones infinitesimales y por lo tanto w sub n también es infinitesimal. Y con lambda por u sub n hacemos algo parecido y simplemente tomamos a lambda como una sucesión y se prueba usando este hecho. Vamos a ver. Ahora vamos con el cociente. Quizás el cociente es de los asuntos más delicados en este aspecto. Vale, tomemos una sucesión que es nula. Entonces, si esta sucesión es nula y la sucesión 1 sobre s sub n está bien definida, si está bien definida, entonces esa es no acotada y en consecuencia no es convergente. Si la sucesión es nula, entonces su recíproco es no acotada y en consecuencia no es convergente. S sub n es llamada una sucesión infinitamente grande, así le llaman, las sucesiones que se van al infinito. Entonces vamos a demostrar por contradicción. Supongamos que 1 sobre S sub n, esa sucesión es acotada. Aquí dice que la conclusión es que no es acotada. Pero si es acotada, entonces la sucesión b sub n definida por b sub n, s sub n por 1 sobre s sub n es el producto de una sucesión por una acotada. Esto implica que b sub n es una nula, una sucesión nula por una sucesión acotada. Entonces, en este caso, S sub n sería una sucesión nula y 1 sobre S sub n es acotada. Y eso implica que la sucesión b sub n tiende a 0 porque es una sucesión infinitesimal. Una acotada y una nula da una nula, ¿no? Sin embargo, b sub n es S sub n por 1 sobre S sub n y eso es 1. Es la sucesión constante que converge a 1. Esto es una contradicción ya que no es una sucesión infinitesimal porque no tiende a 0. Y por lo tanto 1 sobre S sub n no es una sucesión acotada. Veamos este concepto. Una sucesión infinitamente grande. Podemos escribir la definición específica, ¿no? Una sucesión x sub n se llama infinitamente grande si para todo número positivo a, cualquiera que sea de grande, existe un número de orden n tal que para n mayor que n se cumple la desigualdad que x sub n es mayor que a. Lo que está diciendo aquí es que los términos de la sucesión se disparan a tomar números muy grandes, porque este a puede ser tan grande como se quiera, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de sucesiones que son infinitamente grandes.
Veamos esta otra proposición. Al respecto de las sucesiones acotadas, ¿no? Si tenemos una sucesión real, si S sub n tiende a L, digamos que L no sea 0. Entonces, primero, existe un N sub 0 que pertenece a N, tal que N mayor o igual que N sub 0, S sub n tiene el mismo signo que L. Lo que está diciendo es que hay un momento en el cual los términos empiezan a tener todos el mismo signo, a partir de cierto índice. O sea que S sub n por L es mayor que 0. Y la otra situación es que la sucesión 1 sobre n es acotada. Esto se puede deducir de lo anterior. Y queda para pensarlo, ¿no? A ver cómo se hace. Veamos una sucesión que no converge. Una sucesión que no converge es la sucesión menos 1 a la n. Porque obviamente esta va dando valores alternos entre 1 y menos 1 y no va convergiendo a un solo valor. Revisemos un poco la prueba de esta proposición, aunque no la íbamos a hacer, pero solo para tener una idea, ¿no? Aquí tenemos más o menos los aspectos que se han considerado, ¿no? Si la sucesión tiende a L, cumple la definición, y entonces S sub n está entre el intervalo de L menos epsilon y L más epsilon. Y se puede tomar un epsilon particular para hacer ver que el S sub n está entre este número y este otro. L medios y 3 L medios. Y con eso se prueba que es mayor que 0, porque L es mayor que 0. Bueno, y se puede revisar la otra parte también. Veamos esta otra proposición. Supongamos que tenemos U sub n con B sub n, dos sucesiones convergentes a U y B. Si B es distinto de 0, la sucesión U sub n sobre B sub n es convergente y esa converge a U sobre B. Observemos que aquí la cuestión es que los límites deben de ser convergentes. Las sucesiones deben de ser convergentes, es decir, los límites deben de ser un número real. De lo contrario, no se puede usar la propiedad. Entonces lo que vamos a hacer es que la sucesión U sub n sobre B sub n tiende a U sobre B. Entonces vamos a hacer como en el caso de la multiplicación. Tomemos W sub n como U sub n sobre B sub n menos U sobre B. Y vamos a ver que esta es una sucesión infinitesimal. Podemos escribir esta, al hacer la suma algebraica aquí de estas fracciones, podemos obtener este resultado de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 sobre B es un número fijo. Y aquí tenemos que 1 sobre B sub n es una sucesión acotada porque B sub n es una sucesión convergente. ¿Así? Y por álgebra se tiene que UN por B menos U por Bn es una sucesión nula porque cada una de ellas es una sucesión nula. Veamos por qué es una sucesión nula. Es una sucesión convergente aquí. Esta es una sucesión convergente, no es nula. Sí, es nada más sucesión convergente, pero tenemos multiplicado una sucesión convergente por una sucesión acotada y por lo tanto lo que nos da aquí es una sucesión convergente. Y entonces se prueba la proposición de que W sub n es una sucesión convergente. Veamos algunas observaciones. Si la sucesión B sub n es nula, pueden ocurrir varios casos. Aquí estamos asumiendo de que en el teorema de que B sub n no puede ser nula, porque si no puede dar cualquier cosa. Si U sub n converge a un número distinto de 0, esta U sub n sobre B sub n no es acotada, porque esta B sub n sobre U sub n es una sucesión nula, y aquí estamos poniendo el recíproco. Ahora, si U sub n es nula, nos puede salir cualquier caso. Por ejemplo, aquí tenemos algunas sucesiones particulares que muestran que nos puede dar cualquier cosa. Por ejemplo, si U sub n es 1 sobre n y B sub n también, el cociente nos da 1 y es el límite.
Si u sub n es 1 sobre n y la otra es 1 sobre n cuadrado, entonces 1 sobre n sobre b, u sub n sobre b sub n no es acotado y luego no converge porque queda n. Y así, pues tenemos diferentes ejemplos para los casos posibles que pueden dar. Entonces hay que tener cuidado con estos hechos porque el requisito para evaluar los cocientes es que tanto que el límite de la expresión que vamos a evaluar sea convergente. Vamos a revisar algunos ejemplos en el próximo apartado para que tengamos idea de cómo utilizar estos hechos.